nombre. Cristo. A su nombre. Gloria. A su pueblo. Victoria. Amén, mis hermanos. Les voy a pedir, mis hermanos, que me acompañen a 2 de Corintios. 2 de Corintios 5. Y cuando todos lo tengan, digan un fuerte amén. Amén. 2 de Corintios 5, 17. Amén. Amén. ¿Todos lo tienen? Amén. Y se lee la palabra honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en la reunión número 4 dice: Amén. Y leamos, mis hermanos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechos nuevas. Amén, mis hermanos. Amén. Siéntense. El tema de hoy, mis hermanos, se titula: Tu pasado no es tu futuro. Aleluya. Aleluya. Se lo voy a repetir. Tu pasado no es tu futuro. ¿Verdad? Aleluya. Las acciones que muchos humanos han hecho, ¿verdad? Muchos humanos han hecho decisiones malas y han hecho decisiones buenas, ¿verdad? Pero todos sabemos de que lo que pasó en el pasado está en el pasado y eso no puede ser el futuro de alguien, ¿verdad? Sabemos de que hay hombres y mujeres en iglesias, ¿verdad? En la Biblia, por ejemplo, que han hecho cosas malas y estando en el cristianismo se han cambiado en una persona que sigue a Cristo, ¿verdad? Tenemos un ejemplo de Saulo de Tarso, que conocemos hoy como Pablo de Tarso, amén. Pero ya vamos a entrar en él más tarde, ¿eh? Entonces, cuando un humano, mis hermanos, hace una decisión mala, en ese momento el presente de su mano va a ser mala, ¿verdad? Si usted choca un carro, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? Algo malo. Va a tener que pagar por el carro de la otra persona y el hospital, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo tu pasado no es tu futuro, estoy hablando espiritualmente, mis hermanos. Aleluya. Las decisiones que hemos hecho malas espiritualmente, eso no debe ser tu futuro, porque lo futuro debe de estar con Cristo, mis hermanos. Nuestro futuro tiene que ser con Cristo. Tenemos que estar caminando en lo recto, mis hermanos. Tenemos que estar caminando en la calle blanca, mis hermanos, no la negra ni la roja, porque blanco es perfecto, amén. Entonces, mis hermanos, muchos cristianos, mis hermanos, ellos blasfeman, ellos hacen pecado, mienten, matan, ¿verdad? Y se ha dicho en la Biblia de que Dios los perdona, pero uno mismo no se puede perdonar, mis hermanos. Uno dice: yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Ahora, yo sé que Cristo me perdonó, pero yo no me puedo perdonar yo mismo. Pero ahora les vengo a decir esto, mis hermanos, de que cuando Jesús fue entregado por Judas Iscariote, así se llama, ¿verdad? Dios lo perdonó, Jesús lo perdonó. Así es. Pero Judas no se perdonó él mismo. Aleluya. Él dijo: por estos 10 centavos, por estas 10 monedas, entregué al Hijo de Dios. Él por 3, mis hermanos. Peor, mis hermanos. Peor, 3. 30, eso no vale nada ahorita, mis hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, ¿quién de ustedes van a vender a su hijo por 30 centavos? Nadie, mis hermanos. Aleluya. Aunque uno lo necesite, nadie vendería a su hijo por 30 centavos. Pero ¿sabe quién lo hizo, mis hermanos? Dios. El precio, mis hermanos, era un precio de vida que Dios lo dio a nosotros. El precio fue la sangre de Jesús. Aleluya. Amén. El precio fue el dolor de Jesús para nuestra Aleluya. salvación. El precio fue que nosotros veamos el amor de Jesús Amén. con nosotros. Porque Dios mandó a su hijo unigénito, ¿verdad? Él lo mandó, era rey. Dios mandó rey en esta tierra, mis hermanos. Él mandó rey para que Él muera para nosotros. ¿Cuál rey va a morir para nosotros, mis hermanos? Ningún rey, a ellos no le importa
A las personas que tienen mucho poder, a ellos no les importa si comen o no, mis hermanos. A ellos no les importa si le echan gasolina a su carro o no. A ellos no les importa, mis hermanos. Gloria a Pero Cristo. solo hay uno, mis hermanos, que le importa. Uno Sí, que Señor. tiene dinero. Así Uno es. que no necesita su adoración. Te adoramos, Uno que no Señor. necesita de que usted le pida perdón. Sí, Ve que digo que le pida, ¿cómo lo puedo decir? Dinero, mis hermanos. Aleluya. El Dios, nuestro Dios no necesita nuestra adoración. Nuestro Dios no necesita nuestras ofrendas, mis hermanos. Él lo que quiere es nuestro amor. Porque si uno le da amor a alguien, uno quiere el amor del otro. Amén. Amén. Entonces, tu pasado no es tu futuro. Les vengo diciendo esto, mis hermanos. Las acciones que has hecho no deben de ser tu futuro. Esas acciones malas se tienen que quedar ahí en el pasado. Esas acciones malas no tenemos que ver atrás, mis hermanos. Porque si nosotros vemos atrás, lo vamos a convertir en sal, mis hermanos. Como la esposa de Lot. Amén. Y nosotros no queremos eso. No queremos ser esclavos de nuestro pasado. Nosotros no queremos solo pasar en nuestro pasado. Porque Aleluya, eso, mis gloria al hermanos, Rey. daña el corazón. Eso, si le han hecho algo a ustedes, eso hace su corazón en amargura. Hace que usted no puede perdonar. Pero la Biblia dice, mis hermanos, que los perdonemos a unos a los otros. De que si Dios, mis hermanos, que nosotros somos los pecadores número uno, mis hermanos. Aunque no le digan a ustedes de que tú pecas mucho, pecas más que yo. No, mis hermanos, nosotros pecamos igualmente, mis hermanos. Pecamos todos los días. Tu pensamiento, aunque no lo has hecho, es pecado ya, mis hermanos. Si tú pensás robarte ese carro, ya pecaste. Eso es lo que tenemos que entender. Que si uno dice, aunque lo pensé, no he pecado, no lo hice. Pero ya lo pensó, mis hermanos. El pensamiento son acciones también, mis hermanos. Aleluya, gloria al Rey. Gracias, Entonces, Señor. Amén. Dios lo quiere decir de que no importa tu pasado, no importa las acciones que has hecho, no importa el pecado que has hecho, Él te perdona, mis hermanos. Gloria a Dios. Él es el único que se va a olvidar de todo eso. Él es el único que te va a amar para siempre, mis hermanos. Él, mis hermanos, es el único que no le importa cómo se mira, no le importa qué alto es, no le importa, mis hermanos, si es niño, si es adulto, si es viejo. A Él no le importa eso, mis hermanos. Amén. A Él le importa de que nosotros estemos salvos. A Él le importa, mis hermanos, que nosotros vengamos a los pies de Él y que pidamos perdón, mis hermanos. Él quiere que nosotros los bauticemos, que dejemos, mis hermanos, ese viejo hombre, mis hermanos. Él quiere eso, Dios quiere eso, mis hermanos. Él lo que quiere es que nosotros dejemos nuestro pasado ahí atrás, aunque duela, mis hermanos. La Biblia dice que nosotros tenemos que pasar por el fuego, mis hermanos. Y si pasando el fuego es mirando tu pasado, eso va a pasar, mis hermanos. Si pasando por el fuego, mis hermanos, es a ser abandonado, es a ser mentido, es a ser deshecho, por eso vas a pasar, porque Dios tiene plan para cada uno de nosotros. Dios sabe si este va a ser pastor, si este va a ser adorador. Mis hermanos, hay montones de personas en la Biblia, en la iglesia, mis hermanos, que ellos prefieren escuchar la palabra que predicar. Y eso está bien, si no es el don de ellos, mis hermanos. Eso está bien si su don no es tocando un instrumento. Eso está perfectamente bien, mis hermanos. Si su don es predicar, bueno, pídele a Dios, mis hermanos, que le ayude a predicar mejor, que le ayude a orar mejor. Si tu don es los instrumentos, pídele a Dios que te ayude a aprender mejor, ¿verdad? Si tu don es ser líder, pedirle a Dios y lea la Biblia. Porque la Biblia te va a enseñar cómo hacer todas estas cosas. También te va a enseñar cómo perdonar. También te va a enseñar cómo sonreír. También te va a enseñar la prueba de que Job pasó. Esa prueba de Job era una grande, mis hermanos. De que nosotros que perdemos algo, lloramos y lloramos y lloramos y no dejamos eso ir. Pero Job lo perdió todo, mis hermanos.
perdió a su mujer, a sus hijos, a su casa y estaba enfermo. ¿Cuánto hemos perdido nosotros, mis hermanos? Aleluya. Nada comparado a él. Amén. Nosotros, mis hermanos, tenemos que Gracias, saber Señor, aleluya. que ustedes no son los únicos que sufren. Los pastores sufren, Amén. ¿verdad? Su Sí. hermano sufre. Sí, amén. Su hermana, su padre, ellos Sí, sufren amén. también. Mis hermanos, Dios sufre también. Cuando Él ve de que usted está en el mundo y no en la luz. Cuando Él ve de que esa oveja se quiere correr de la casa. Cuando Él ve de que esa oveja blasfemia contra Él. Cuando Él ve a esa oveja no queriendo la protección del pastor. Y nosotros necesitamos la protección, mis hermanos. Nosotros necesitamos que Dios lo abrace y que lo tenga en ese momento ahí. Que lo tenga ahí, que no lo vaya a dejar ir. Pero a veces, mis hermanos, nosotros somos muy difíciles y los escapamos de una manera. Los escapamos yendo al mundo, los escapamos yendo a un party, ¿verdad? Los escapamos y no yendo a la iglesia. Pero no yendo a la iglesia, mis hermanos, por un día es una de las cosas peores, ¿verdad? Que no ir. Dice la Biblia de que es mejor ir a la iglesia un día que no ir por 1000 días, ¿ven? Entonces, mis hermanos, vayamos a Romanos 6. Vayamos a Romanos 6:6. Romanos 6:6. Amén. Y dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Lo voy a leer otra vez. ¿Lo tienen, mis hermanos? Amén. Leámoslo todos juntos. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí dicen, mis hermanos, de que nuestro viejo cuerpo fue crucificado con él. ¿Quién es él? ¿Quién fue crucificado para nosotros, mis hermanos? Jesús. Cuando uno se bautiza, mis hermanos, ese cuerpo viejo fue crucificado. Ese fue, bueno, aquí lo dice la Biblia, amén. Y la Biblia se explica ella misma. Aleluya. Amén. Dice de que su cuerpo fue crucificado juntamente con Jesús. Ahora, ¿qué quiere decir con eso? Quiere decir de que todo tu pasado fue crucificado ahí con Jesús. Gloria a Dios. Todos tus ¡Gloria a pecados Dios! fueron crucificados con Jesús. Amén. ¿Verdad? Y la Biblia dice también de que Jesús agarra su pecado, mis hermanos, y lo pone al fondo del mar, a donde nadie lo puede excavar, a donde nadie lo puede ver y a donde Él se puede olvidar de ese pecado. Gloria a ¿Ven? Dios. Entonces, tu pasado, mis hermanos, es lo que lo hace hoy, ahorita. Amén. Amén. El pasado de una persona puede, ¿cómo se puede decir? Puede predestinar tu futuro. Si creciste pobre, posiblemente vas a ser pobre, amén. Pero todos sabemos de que la ¿cómo se dice? Predestinación. Predestinación existe, mis hermanos. Sabemos de que Dios tiene un plan para nosotros, pero uno lo tiene que escoger. Nosotros tenemos el libre albedrío para Amén. hacer nuestras mismas decisiones. Amén. Nosotros podemos decidir si lo vamos a poner esta camisa o una roja. Nosotros podemos decidir si vamos a dormir o lo vamos a despertar. Amén. Entonces, vayamos a Colosenses 3:10. Gloria a Cristo. Colosenses 3:10. 3:10. Dice, y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen de que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, Circuncisión. circuncisión ni incircuncisión, bárbaro
ni Bárbaro Bárbaro, ni escita, ni cita, ni siervo, ni libre. libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Amén. Aleluya. Aquí dice, mis hermanos, para ser revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen que Dios lo creó, ¿verdad? Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Entonces sabemos para ser cristianos, amén, que uno en los años que es cristiano, a un punto tiene que ser bautizado. Amén. Pero cuando uno dice nuevo cuerpo, el cuerpo físico, mis hermanos, no va a cambiar. Amén. No va a cambiar el cuerpo. Lo que va a cambiar es el cuerpo espiritual. Lo que va a cambiar es el viejo hombre espiritual, ¿verdad? Cuando nosotros lo bautizamos, es un pacto que hacemos con Dios. Amén. Aleluya. Es algo muy importante en la Biblia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Jesús, Él mismo fue bautizado. Él mismo se hizo ejemplo a nosotros para que los bauticemos. Amén. Amén. Entonces, vayamos a Hechos 9. Vayamos a Hechos 9:17. Hechos 9:17. Y dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Amén, mi hermano. Nosotros sabemos historia de Saulo de Tarso. Amén. Entonces sabemos de que Saulo era un hombre que le gustaba la sangre, mis hermanos. Era un hombre que le gustaba matar. Era un hombre, mis hermanos, que le gustaba perseguir a la iglesia por división. A él le gustaba, digamos, haciéndose de cristiano, yendo a una iglesia. Sí, mis hermanos, ¿cómo está? Y después matarlo o meterlo en la cárcel, ¿verdad? Sabemos de que Saulo le gustaba eso. Porque uno no hace un trabajo si no le gusta, amén. Uno no va a decir de que trabajo aquí y no le va a gustar. A uno si va a trabajar en un lugar, mis hermanos, le tiene que gustar. Amén. Entonces, sabemos de que Saulo, cuando estaba en un caballo, ¿verdad? Vio una gran luz y una gran voz diciendo, leamos en Hechos 9:4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Amén. Sabemos de que Saulo escuchó una voz que fue Jesús. Amén. Y le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aleluya. Amén. Pero una voz, mi hermano, de Jesús no va a ser una voz de humano como yo. No va a ser una voz como de ustedes. Va a ser una voz que suena trueno, mis hermanos. Va a ser una voz de que uno le va a tener miedo. Porque la voz de Jesús es poderosa, mis hermanos. Y tenemos que saber eso. Porque la Biblia dice de que con el pueblo de Israel escuchó la voz de Jesús, de Dios, mis hermanos, se asustaron. Y le dijeron a Moisés de que pare esto, de que ellos no querían escuchar a Dios, de que Dios solo hable con él. Amén. Entonces, Saulo, mis hermanos, es muy conocido por pastor de los gentiles, que somos nosotros. Nosotros no somos judíos. Amén. Él es el padre de los gentiles, el pastor
de los gentiles, mejor dicho así. Gloria a Entonces, Jesús, aleluya. podemos ver cómo Jesús, o Dios, amén, cómo Él convirtió a un hombre de que mataba a la iglesia, a un hombre que se puso el traje, que se pone una corbata y que se ponía a predicar en los pueblos, que arriesgaba su vida para predicar esta Biblia, mis hermanos. Pablo, que digo, se arriesgó toda su vida, mis hermanos, para predicar esto, lo mismo que el viejo hombre de él estaba persiguiendo, mis hermanos. Entonces, lo que quiero decir aquí es de que personas como Saulo pueden cambiar como Pablo. El viejo Mario, mis hermanos, puede cambiar a un nuevo Mario. El viejo Julie puede cambiar a una nueva Julie. Aleluya. Pero para eso, mis hermanos, Gracias, Señor. necesitamos a Dios. Necesitamos que Dios los ayude en ese camino. Amén. Porque el camino entre el viejo y el nuevo es muy difícil, mis hermanos. Así es. Porque cuando uno es recién cristiano, uno va a tener problemas. Cuando uno se bautiza, uno va a tener problemas. Y esto no se va a hacer más fácil, mis hermanos. Vienen tiempos peores. Así es. Y con la ayuda de Dios vamos a poder pasar por esto. Amén. Gloria a Dios. Amén. Porque nosotros somos ovejas. Amén. Y un pastor, el trabajo de un pastor de ovejas es cuidarlas todas. Amén. Amén. Es chequear en cada una de ellas, uno por uno. Amén. Así es. Amén. Entonces, Dios los chequea todos los días, mis hermanos. Dios chequea nuestros corazones, Dios chequea nuestra mente, porque Él verdaderamente es el único que lo conoce. Imagínense, mis hermanos, Dios, Jesús, es el único que conoce lo que tenemos aquí y es supuestamente de nosotros, ¿verdad? Entonces, Dios a veces, cuando uno va caminando, le va a mandar señales ahí, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no vemos versículos en la Biblia cuando uno va caminando en un árbol, en un papel del árbol? ¿Ah? ¿Cuántos de nosotros no vemos ¿cómo se puede decir? Comercial. ¿Cuántos de nosotros no vemos comerciales que hablan de la Biblia? Esa es una señal, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros estamos caminando y escuchamos a otros hermanos predicar? Aleluya. Me va a decir de que eso no es una señal, mis hermanos. Gloria a Jesús. Me va a decir de que, digamos que abre la Biblia y abre el Salmo 23, que dice de que Jehová es nuestro pastor. Aleluya. Amén. Eso, mis hermanos, es Dios tratando de hablarle a ustedes. Eso, mis hermanos, es Dios Gracias, Señor. hablando fuera de tiempo y en tiempo. Sí, Pero Señor. cuando nosotros, mis hermanos, escuchamos las prédicas, en ese momento a veces no nos van a ayudar, mis hermanos. Van a haber unas cuantas cosas que lo vamos a grabar a nuestros corazones, pero uno dice, esta prédica no me ayuda a mí y no me edifica a mí. Pero, mis hermanos, cada prédica que nosotros escuchemos los van a ayudar en una manera u otra. Cuando está pasando en un momento, si escucha esa prédica, va a decir, wow. Aunque la escuchen miles y miles de veces, mis hermanos, Aleluya. uno va a decir, wow, esta prédica es muy poderosa. Esta prédica me está ayudando Gloria a a Dios. pasar por esto. Aleluya. Gloria a Cristo. Entonces, mis hermanos, Señor. cómo Pablo se cambió es algo extraordinariamente increíble, Amén. porque Pablo es el ejemplo mejor para nosotros en comparar el viejo con el nuevo. Amén. ¿Cuántos de nosotros no vemos remodelaciones de las casas? Como Aleluya. esa casa, mis hermanos, estaba tan fea que Sí. estaba todo negro, todo mojado. Y después de unos meses
pasando por esa transformación Aleluya. de viejo a nuevo, cómo se miraba después. A veces en esas telenovelas, en esas shows, en esas cosas, ¿verdad? Los enseña el antes y el después. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que ver el antes y ahorita. Aleluya. Porque no hay ningún después, es ahorita, mis Amén, hermanos. aleluya. Tenemos que compararlo a nosotros mismos Vamos, sí, del Señor. pasado. Sí. Pero no les voy a decir que vayamos al pasado. Le estoy diciendo que comparen. Nada de comparen. novela. Nada de novela. Amén. Que comparen ese viejo hombre con el hombre ahorita. Sí, amén. Que comparen cómo usted le está enseñando a la humanidad Aleluya. cómo se trata un cristiano. Amén. Cómo es un cristiano. Aleluya. Porque ese viejo hombre se ponía jeans, todo roto de aquí. Santo. Ese viejo hombre de seguro vivía, era muy fuerte, digamos. Iba a bailar. Como Johnny Bravo. Pero ahora, este nuevo hombre tiene zapatos de vestir. Los Aleluya. pantalones ya no Sí, son Señor. jeans, son de Sí, vestir. de Y esos son vestir. los únicos pantalones que tiene el hombre. Aleluya. Amén. La única camisa que tiene De son de vestir. estas, son de vestir. Sí, amén. Gloria a Dios. Los únicos jackets que tiene son sacos. En Aleluya. vez de eso, de designer, de todas esas cosas, ahora lo único que tiene es sacos. Bendito Y solo Dios. eso se pone. Aleluya. Nosotros, mis hermanos, Se transformó. tenemos que hacer un test. Tenemos que hacer una prueba. Pero no una prueba de fe, aunque les recomiendo que lo hagan. Amén. Aleluya. Pero tenemos que hacer una prueba de que cómo hemos cambiado con Cristo. Amén. Cómo nosotros hemos cambiado con Cristo y cómo nosotros éramos sin Cristo. Porque les voy a decir de que hay una gran diferencia. Amén. De una persona de 6 años atrás y Sí. ahorita va a haber una gran diferencia. Amén. Uno va a ser más maduro. Sí. Uno va a tener más inteligencia. Uno va a tener más sabiduría. Amén. Porque cuando los años pasan, uno crece no solo en la edad, pero en inteligencia, sabiduría e impaciencia también. Amén. Amén. Y nosotros tenemos que buscar esa paciencia de Paciencia. Jesús. Amén. Porque Jesús tiene una paciencia muy grande, mis hermanos. Aleluya. Amén. Tiene una misericordia muy grande. Sí, amén. Él, a la verdad, es muy fácil de perdonar. Amén. Porque ¿cuál padre no perdona a sus hijos? Amén. Amén. Si le hacen algo, bueno, va a tomar tiempo, pero lo va a perdonar. Amén. Y Dios es así con nosotros. Dios es nuestro Padre, pero Padre espiritual. Amén. Vayamos a Corintios 1. A Corintios, 1 Corintios 1, 26. Amén. Y dice, mirad pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y no lo que es, para desechar lo que es. Y lo que no es, Y lo que no es, y lo que no es, para desechar lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloriese en el Señor. Amén, mis hermanos. Amén. Aquí dice de que Dios no va a escoger el más fuerte. Dios va a escoger el más débil.
para de que ese débil crezca a ser uno fuerte. Un gran ejemplo de esto, mis hermanos, es el rey David, ¿verdad? Porque todos los hermanos de él eran grandes y eran fuertes, pero David era el más débil. David era el más chiquito. Pero ¿quién era ese chiquito David? ¿Quién era ese débil David? Él era, mis hermanos, el rey de Jerusalén, el rey de Israel. Un enano, digamos, ¿verdad? Un enano tan chiquito, tan débil, que ni siquiera podía recoger esto. Fue rey, mis hermanos. Aleluya. Uno menospreciado, mis hermanos. Fue un hombre poderoso. Así. Uno que no tenía toda la inteligencia del mundo. Fue ser uno de los más inteligentes del mundo. Tenemos que saber, mis hermanos, si nosotros somos débiles en eso, es por eso que Dios lo escogió. Amén. Si nosotros somos débiles en perdonar, es por eso que Dios lo escogió. Aleluya. Para que cuando crezca, usted perdone. Sí. Si uno es débil en predicar, Dios lo va a escoger a usted. Para que cuando crezca, predique unas palabras poderosas. Gracias. Amén. Es por eso de que Dios escoge el que se ve menos. Es por eso que Dios escoge el que no se le ve potencial. Es por eso que Dios escoge el que no tiene talento. Amén. Aleluya. Amén. Porque a los que tienen talento Sí. se creen tanto de que lo sabe todo, de que lo puede todo. Aleluya. Y al fin van a perder esa salvación. Santo. Pero al que no tiene talento, al que sabe de que no lo puede ser sin ayuda, el que sabe de que si no tiene ayuda no lo puede ser, ese verdaderamente va a ser salvo, mis hermanos. Amén. Y nosotros tenemos que ser las personas que no tienen talento, porque muchos de nosotros no tenemos talento para cantar, para predicar, para tocar el instrumento, pero no se hagan tristes, porque un propósito tenemos nosotros, mis hermanos. Si el propósito de ustedes es adorar a Cristo, adórenle, mis hermanos. Si el propósito de usted es cantar, aunque no tenga la voz, cante, mis hermanos. Cante con su corazón, porque eso es lo que importa. Si lo suyo es orar en el secreto, haga eso, mis hermanos. Si lo suyo es predicar al mundo, haga eso. Pero hagámoslo para Dios, no para unos mismos, no para nosotros, no para el pastor, no para sus padres. Hagámoslo para Dios, porque eso es todo lo que tenemos que hacer. Si vamos a hacer algo, mis hermanos, hay que hacerlo bien, no hay que hacerlo de mitad, no hay que hacerlo malo, hay que hacerlo bien. Sí, porque Señor. Dios es perfecto. Amén. Y lo que Él se merece es lo mejor de lo mejor. Amén, mis hermanos. Amén. Sí, Entonces, mis hermanos, para terminar, vayamos a primera de Timoteo aleluya. 6, Bendito Dios. 12. Gracias, Padre, por tu palabra. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que te da vida a todas las que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin macular ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurador y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Sempiterno. Sempiterno. Amén, mis hermanos.
¿Quién vive, mis hermanos? Cristo. A su nombre. Gloria. A su pueblo. Victoria. Sepamos, mis hermanos, de que Dios los perdona. Solo lo único que uno tiene que hacer es venir a los pies de Él y pedir perdón. Sabemos de que va a venir tiempos peores, va a venir las pruebas, sí, no le puedo decir que no. Usted va a pasar por ese fuego, a veces va a ver su pasado, porque no le voy a decir de que uno no puede ver su pasado, porque es su pasado. Y lo que uno tiene que saber, mis hermanos, es de que el pasado de uno no hace las decisiones, sus decisiones en el futuro. Amén. Su pasado no es tu futuro. Y tenemos que saber eso y tomarlo en corazón. Amén. No hagamos lo mismo de Judas, de que él pensó de que las acciones de su pasado le iba a afectar su futuro. Así es. Aunque él podía, mis hermanos, pedir perdón y lo hubiera agarrado. Amén. No seamos, tomemos, mis hermanos, a Judas como un gran ejemplo de repetirlo en nuestros pecados. Amén. Porque nosotros, humanos, necesitamos, aunque suene duro, mis hermanos, necesitamos ver ejemplos en lo que nos va a pasar, si hacemos esa acción. Así es. Acción, ¿verdad? Así es. Nosotros necesitamos verlo o escucharlo para creerlo, mis hermanos. Si alguien le dice te vas a caer, uno le va a decir que no. Hasta que se cae es que le va a creer, mis hermanos. Entonces, si usted se cae, levántese, límpiese y siga caminando. Porque la carrera no termina ahí. Así es. Amén. Va a seguir y va a seguir. Aunque uno muera, mis hermanos, la carrera siempre va a seguir. Así Para es. otros que no han terminado la buena batalla. Amén. Para los otros que todavía necesitan esa fe para levantarse y caminar a los pies de Cristo. Amén. Quedémonos firmes, mis hermanos, y quedémonos fuertes, porque Dios está a nuestro lado y nunca los va a dejar. No importa si eres pobre, no importa si eres débil, porque el débil debe de decir que fuerte es, porque Dios le da esa fuerza para seguir siguiendo, mis hermanos. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y que Dios les bendiga otra vez, que Dios bendiga a la iglesia, Amén. a esta reunión Gloria a Jesús. y a los pastores, Amén. y que sigamos peleando la buena batalla, amén, porque todavía no se ha terminado. Amén. Y hay que saber de que en cada decisión que nosotros hagamos mala, hay que pedir perdón. Así Amén. es, Jesús. Amén. Entonces, Dios les bendiga nuevamente, mis hermanos. Gracias, Señor. Esta fue mi Aleluya. prédica titulado Tu pasado no es tu futuro. Amén. Amén. Gloria Dios a les bendiga. Cristo.